está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de la promesa. Señale antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencia, habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Buen Dios y Padre Santo, en esta noche, mi Dios amado, te doy gracias, Padre bendito, porque una vez más, Señor, estoy compartiendo tu palabra, mi Dios amado. Esta palabra que es vida a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor. Esta palabra que cada día, Señor, nos insta a seguir adelante, Padre bendito. Mi Dios amado, en esta noche te pido que prepare las mentes y los corazones de mis hermanos, mi Dios amado. Que esta palabra que vayamos a escuchar, mi Dios amado, sea de bendición para nuestras vidas, según tus propósitos, Señor, según lo que usted ha preparado para cada uno de mis hermanos, Señor. Aparta todo aquello que no es tuyo, mi Dios amado. No sean mis palabras, Señor, sino las tuyas, mi Dios. No sea mi conocimiento, Señor, sino tu Espíritu Santo hablando a cada vida y a cada corazón. Te doy gracias, mi Dios bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos? Tal vez muchos de ustedes han leído esta palabra, Mateo 24, un pasaje bíblico muy famoso, porque habla de los tiempos que estamos viviendo. Y sabemos que toda la palabra que está aquí, toda la palabra es inspirada por el Señor, y también los tiempos que iban a venir en este momento. Pero quisiera enfrascarme en dos versículos. Antes de eso quisiera decirle que el Monte de los Olivos era un lugar donde Jesús frecuentemente visitaba. En el Monte de los Olivos estaba opuesto a Jerusalén. Este Monte de los Olivos le decían Monte de los Olivos porque era un sinnúmero de olivos que habían, era una montaña. Dentro de esa montaña, del Monte de los Olivos, estaba el Getsemaní, donde Jesús frecuentemente oraba y le pedía al Señor. Y en una de esas Jesús oró y miró a Jerusalén y se entristeció por todas las cosas que estaba pasando. Pero los discípulos en ese momento, cuando ellos vinieron, siempre estaban con Jesús. Había una gran multitud que seguía a Jesús, no solo los discípulos, sino que había una gran multitud que seguía a Jesús. Pero un día, entre tanto que Jesús predicaba y frecuentaba este Monte de los Olivos y frecuentaba también el Getsemaní, entonces un día vinieron los discípulos y le preguntaron. Ellos tuvieron una inquietud y le dijeron: Señor, usted nos ha hablado de que vas a morir, de que serás entregado, de que vas a volver un día con nosotros, pero quisiéramos saber cuándo serán estas cosas, en qué tiempo va a suceder esto, cuáles serán las señales que vamos a saber para saber que está aconteciendo lo que nos estás diciendo. Entonces en ese momento Jesús le dice: no se turben, no se aflijan.
Es verdad, sí, se va a dar este acontecimiento, pero habrán señales antes de que yo venga de nuevo y tome a ustedes mismos. Entonces en ese momento Jesús les dice, bueno, va a haber terremoto, hambre, peste, van a ser aborrecidos. Por la palabra del Señor ustedes van a ser aborrecidos. Y un sinnúmero de cosas que iban a acontecer y que en este momento, en este tiempo, están aconteciendo. Entonces era una alerta que Jesús les estaba dando a los discípulos. Estos tiempos se van a dar, pero quiero que en este tiempo que se dé, quiero que ustedes afirmen sus corazones. Y quiero enfrascarme en dos versículos bíblicos. Dice en el versículo 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Estamos en estos tiempos, en tiempos donde la apostasía se está dando, en tiempos donde muchas personas han hecho doctrinas de hombres. Y cuando se dice doctrinas de hombres es que se han levantado muchos falsos profetas. Y posiblemente nosotros estemos viviendo ese tiempo que dice Jesús. Pero es necesario que todo esto acontezca. La iglesia, el cristiano, tiene que saber los tiempos y las sazones de lo que estamos viviendo. El cristiano no se debe alertar porque en México hubo un terremoto. El cristiano no se debe alertar porque no hay comida en el país. El cristiano no debe tener temor porque ahora vino un virus. Tenemos que estar preparados, dice su palabra. Pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. En algún momento de nuestra vida podemos flaquear. En un momento de trayectoria cristiana podemos desfallecer. En un momento tal vez las fuerzas se nos acaben y posiblemente tengamos desánimos. Pero el Señor dice, pero resistid. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque es necesario que todo esto pasemos. El libro de Santiago habla de unas cosas que tienen que suceder. Quisiéramos que abramos el libro de Santiago y a su nombre. Vamos a buscar Santiago. Dice Santiago, hermanos míos, capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y que os falte cosa alguna. El buen cristiano debe estar preparado para tiempos difíciles. El buen cristiano debe estar preparado para adversidades. El buen cristiano tiene que estar preparado para situaciones difíciles, porque sabemos que quien está con nosotros es el Señor. Amén. La Biblia habla que es necesario. Yo interpreto la palabra necesario como cuando a uno le dicen, para sacar este cheque es necesario tener tu cédula. Para que puedas tener este puesto es necesario que tengas este título. Para que puedas comprar este artículo es necesario que tengas dinero. Entonces la palabra necesario es algo importante. Entonces el Señor nos dice, es necesario
significa que tenemos que tener eso. Cuando algunos de nosotros estemos en situaciones adversas, y veo que en la iglesia muchos han tenido ese virus, pero eso no es para que nosotros nos flaqueemos y digamos, no, ya no voy a seguir. O porque hubo una situación en tu hogar y esa situación flaqueó y quedaste ahí. No. Es necesario que nosotros pasemos por muchas cosas. Jesús le dijo a los discípulos, es necesario que todo esto acontezca para saber quién ha de ser salvo. Imagínense que la palabra dice que es necesario que también hayan disensiones dentro de la iglesia, hayan disensiones dentro del hogar, hayan disensiones en el entorno donde nosotros nos relacionamos. Es necesario, porque así Dios va a calificar quién ha de ser salvo. El Señor pesa nuestros corazones y conoce la capacidad que tenemos. Entonces Él nos prueba. Pero en esa prueba el Señor califica al buen soldado de Jesucristo. Quisiéramos que leyésemos en Lucas 17:25. Lucas, capítulo 17, versículo 25, dice, pero primero es necesario que padezcáis mucho, pero primero es necesario que padezcáis mucho y seáis desechados por esta generación. Y luego dice el 33, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Cuando el Señor muestra situaciones en el país, en el hogar, en la iglesia, son cosas necesarias para que nosotros afirmemos nuestros corazones y sepamos quién es Dios en nuestras vidas. Porque, ¿qué más nos da de que no tengamos necesidades, no tengamos padecimientos, nos va bien en el trabajo, los negocios están súper excelentes, estamos con buena salud? ¿Quién no alaba al Señor así? ¿Quién? Pero cuando vienen las situaciones difíciles, cuando vienen las situaciones adversas, ajenas a nuestra voluntad, entonces ahí donde se prueba el buen cristiano, el buen soldado de Jesucristo. Quisiéramos que leyésemos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Vamos a leer el 17 y el 18. Dice el versículo 17 y 18 del 2 Corintios capítulo 4. Dice, ¿por qué esta leve tribulación? ¿Por qué esta leve? Tal vez nosotros nos estemos ahogando en un vaso de agua. Tal vez nosotros miramos la adversidad gigantesca, inmensa. Pero el Señor traduce y dice, ¿por qué esta leve tribulación? Momentáneamente produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es necesario que temporalmente estemos pasando situaciones. Es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que en un poco de tiempo podamos nosotros tener situaciones adversas. Pero dice el Señor, pero nosotros no vamos a ver la situación. Nosotros no vamos a ver la adversidad.
Nosotros no vamos a ver el problema. Dice su palabra, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y sabe que cada uno de nosotros tiene un peso de gloria. Tiene un peso de gloria porque cuando somos más débiles somos más fuertes. Porque cuando nosotros creemos que flaqueamos, el poderoso gigante está delante de nosotros. Cuando creemos que la situación no se va a resolver, Dios está delante de cada uno de nosotros. Su palabra dice de que nosotros no debemos desfallecer y nos alienta a esforzarnos cada día. Estaba buscando un concepto porque posiblemente nuestra carne mortal sufre. Yo no voy a decir que soy de hierro, la adversidad no me va a tocar, no me va a hacer nada. Somos de carne y como humanos sentimos, como humanos nos golpea. Pero la idea no es que nos sintamos, la idea es resistir a esa adversidad. La idea es de que nosotros cuando creemos que estamos solos, Dios está con cada uno de nosotros. Hay una palabra, un concepto que se llama resiliencia. Resiliencia, ser resiliente es aquella persona que es capaz, que tiene la capacidad de poder salvar esa situación o que pasar esa situación, no quedarnos en ese momento. Les voy a contar no un testimonio, sino una anécdota. No sé, siempre pongo de ejemplo esto porque en el camino, en este caminar, muchos quedan. En este caminar es como una carrera. Y cuando miramos que estamos todos, cuando miramos que ya quedó la persona por una situación, por una adversidad, por una enfermedad o por cualquier cosa. Cuando yo vine a los pies del Señor, yo ni pensaba ser cristiana ni nada, tal vez escuchaba de lejos el evangelio. Pero un compañero de clase de 5º año me llevó a una iglesia. Y él me llevó y éramos compañeros de clase. Habíamos salido ya. Y me voy a la iglesia. Frecuenté varias veces la iglesia. Y en un momento yo pues acepté al Señor y vine a conocer al Señor. Esta persona que me llevó ya no está en la iglesia. Esta persona quedó. Y cuando yo estaba en la iglesia, yo miraba a un hermano que predicaba muy bien, muy bonito. Y yo decía, qué bonitas palabras, cómo predica, con qué elocuencia, con qué denuedo predica esta persona. Y yo me entusiasmé que yo también quise estudiar la palabra y digo, Señor, yo quiero un día predicar tu palabra, yo quiero un día predicar tu palabra y poder tener esa soltura de palabra. Porque yo miraba a este hombre y cómo predicaba. Y yo me enamoré de la palabra, de cómo él predicaba. Y hoy, en estos días, ya esta persona que predicaba con denuedo, con fervor, ya no está en la iglesia. Situaciones desconozco. Pero el Señor nos dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Perseverancia, resistencia, ser resilientes. En algún momento yo he tenido desánimo. En un momento no he querido venir a la iglesia y posiblemente venga rendida. Pero le digo al Señor, no, nunca me aparte. Yo he tenido flaqueza, he tenido desánimo, pero algo que le pido al Señor, que nunca me aparte de sus caminos. Porque dice su palabra, si Dios no escatimó a sus ángeles, en Hebreos 2, si Dios no perdonó, miró cómo los ángeles perdieron esa salvación, perdieron esa cobertura que tenían. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a descuidar algo que el Señor nos ha regalado? ¿Cómo vamos a descuidar
lo que el Señor nos ha regalado. Desde luego usted está aquí. Dice su palabra que el que me sigue tome su cruz y sígame. Hay recompensa para nuestras obras. Quisiéramos que leyéramos Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 7. Dice su palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 7, alientando al pueblo, dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestras obras. Todo lo que usted hace aquí en la tierra, el Señor tiene su recompensa. Si usted puso las cortinas, tiene su recompensa. Si usted trajo a alguien al evangelio, tiene su recompensa. Si usted en algún momento de la vida le habló a alguien, usted tiene su recompensa. El Señor sabía que en algún momento nosotros iríamos a flaquear. El Señor sabía que en un momento podríamos nosotros decaer. Pero dice su palabra: esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre que tu fe no caiga. Posiblemente Dios le haber dicho a alguien: Juan, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero que tu fe no caiga. Tenés que resistir, tenés que perseverar. Y posiblemente en algunos de ustedes, posiblemente el Señor les diga: vas a tener una situación difícil, vas a tener una adversidad, pero confía, yo he vencido al mundo. La persona que es resiliente tiene la capacidad de poder enfrentar cualquier situación y no quedarse en esa situación, porque el problema no es no solo pasar la situación, sino salir de ella. Amén. Nosotros estamos propensos, todos estamos propensos a poder flaquear, pero el Señor nos insta en este momento a que nosotros resistamos, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que nosotros pasemos muchas cosas. Nosotros no nos vamos a afligir porque los frijoles subieron, porque el tropigás subió, ahora vale 500 córdobas y no tengo la capacidad. La canasta básica subió, porque tenemos a un Dios grande y poderoso. Tenemos a un Dios, nosotros no podemos razonar: yo saco tanto de pago, no me va a ajustar. En el Señor no podemos razonar, en el Señor se vive por fe. Posiblemente nosotros nuestro intelecto, nuestro razonamiento puede decir, dar un diagnóstico, pero es que el diagnóstico lo da el médico. Y el médico dice que te quedan pocos días, pero nosotros no podemos escuchar esa voz. Nosotros tenemos a un Dios grande y poderoso. Cuando mi mamá fue al hospital, le dijeron: miren, en cualquier momento a usted le va a dar un infarto. Mi mamá le dijo: ya di lo que tenía que dar. Si el Señor me lleva, aquí me lleva. Ya estoy preparada. En ese momento no se puso a llorar: ay, ¿ahora qué voy a hacer? En ese momento, ya di lo que tenía que dar. Pero cuando nosotros escuchamos las adversidades y las atesoramos, entonces ahí hay personas que han muerto por situaciones difíciles. Hay personas que tienen
que tienen cosas, situaciones y que no las pueden superar porque muchas personas razonan, pero en el Señor no se debe razonar. Les voy a contar una fábula que yo se las cuento a mis estudiantes. Y voy a tomar las ranitas, hermano Johnny. Habían dos ranitas que andaban brincando y dos de ellas se fueron a un hoyo, pero una era sorda. Y cayeron a un hoyo y dice, este hoyo está profundo, no creo que ustedes salgan de ahí. Es imposible, si la altura que ustedes tienen en este hoyo es, no pueden. La ranita que oía, decayó, resistió. No pudo soportar porque escuchó la voz de las demás ranas. Imposible que salgan de ahí, desen por muerta. No van a pasar esa situación. Ahí quédense, es más, desen por que ya murieron. Pero la ranita que era sorda soltó y saltó y saltó y saltó y ¡pum! Salió. Y le dijeron, pero ¿cómo que saliste ahí? Pero si esa altura era honda como para que salieras ahí. Es que yo soy sorda, yo no escuché nada de lo que ustedes me dijeron. Dice. Yo simplemente brinqué y salí. En algún momento podamos estar en ese hoyo y posiblemente te diga alguien, no creo que salgas de ahí. No creo que pases esa situación. No creo. Pero nosotros tenemos que ser como la ranita, sorda. Sorda a la voz del enemigo, sorda a la negatividad. Y tenemos que ser positivos a las promesas que Dios dice, que aunque nosotros estemos afligidos y necesitados, Él va a pensar en cada uno de nosotros, que Él estaría todos los días hasta el fin del mundo y que Él está con nosotros como poderoso gigante, que su voz no se ha cortado para oír, ni su oído se ha cortado para salvar. Esas promesas que el Señor nos regala, nosotros tenemos que atesorarlas en nuestros corazones. Y cuando usted vive esa vida en el Señor, usted va a ser poderoso. Pablo dijo, miren, y amonestó a los filipenses y le dijo, nadie me fue a ver en prisión. No es porque yo tenga necesidad, ni porque les esté diciendo que por qué no me fueron a ver. Pero de algo estoy yo seguro, dice. Sé vivir humildemente. He estado en abundancia y lo he tenido todo por abundancia. Y he estado también en escasez. He vivido penalidades, he sufrido golpes, a malhechores me han apedreado, pero también he tenido bendición. Pero yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando nosotros creemos a esa palabra, cuando nosotros decimos, no hay frijoles en la cocina, viene el pago, ¿qué voy a hacer? El negocio está decaído. Hay momentos que el Señor nos saca a flote. Hay momentos que podamos estar en ese hoyo, pero Dios nos va a levantar. Dios nos va a dar la mano, porque su brazo no se ha cortado para salvar. Y cuando nosotros creemos a esa palabra y cuando nosotros la atesoramos a nuestros corazones, vamos a vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. El reino de los cielos, muchos dicen, el reino de los cielos. Y creemos que el reino de los cielos es algo lejano, pero el reino de los cielos es vivir sus promesas aquí en la tierra. Es apoderarme y empoderarme de su palabra y decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Yo le decía a una persona, hay personas que se meten en situaciones difíciles que tal vez el Señor no las ha puesto y las buscan. Pero dice una palabra que dice, ¿quién os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si usted hace lo correcto delante de Dios, ¿quién le va a hacer daño? Si usted hace lo que es el deber, ¿quién le va a hacer daño? ¿Quién lo va a criticar? ¿Quién le va a decir algo?
si estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Entonces dice su palabra, ¿quién os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién? En algún momento los discípulos se entristecieron porque Jesús ya venía preparando a los discípulos psicológicamente. Ellos iban a quedar solos. Ya el maestro ya no iba a estar ahí con ellos. Y en un momento Él ora por los discípulos. Y Él los acoge y les dice, Señor, te pido por los que me diste. No te pido que los quites del mal, que los apartes del mal, sino que ellos puedan resistir a la adversidad que están pasando. Nosotros no vamos a pedir porque ahora que está el virus, Señor, quítalo. El Señor va a obrar en cada uno de nosotros. Señor, baja la canasta básica. La canasta básica está elevadísima. No me va a dar el dinero para poder comprar todo. No podemos. Pero el Señor, que es bueno en misericordia, Él nos va a dar la salida. Dice su palabra que Él no nos paga conforme a lo que nosotros hacemos, sino conforme a su misericordia. Y su misericordia para con nosotros es grande. Cuando nosotros tomamos esta palabra y nosotros la vivimos, por eso Dios le dijo a Josué, nunca, pero de los nunca se aparte este libro de la ley. Medita de día y de noche y haz conforme a todo lo que aquí está. Entonces vas a ser prosperado y todo te irá bien. Cuando dice que todo te irá bien, no es que no vamos a tener situaciones, sino que vamos a ver la mano de Dios en esa dificultad. Sino que no significa que no vamos a tener padecimiento, sino que Dios va a obrar en nuestras vidas. Por eso dice que en nosotros producen cada vez un gran peso de gloria. Porque dice Pablo, ¿de qué me voy a gloriar? Yo me alegro en la adversidad, porque cuando soy débil soy más fuerte. Porque cuando nosotros creemos que tenemos una debilidad, el Señor está ahí levantándonos. El Señor está ahí alientándonos. Aliéntete tu corazón y tengan ánimo, le dijo Jesús a sus discípulos. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, se vieron que todos los egipcios estaban detrás de ellos y se miraron con el mar. Aquí somos muertos. Miraban para allá, venían los egipcios y solo estaba el mar. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tienes ahí? Le dice. ¿Qué tienes en tu mano? Le dice Dios a Moisés. Una vara. Dile a mi pueblo que marche. Y cuando Moisés en ese momento dio un paso, el mar se abrió. Y cuando el mar se abrió, ellos pudieron pasar. En algún momento puedes tener un mar y puedes decir, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué tienes en tu mano? Autoridad. El Señor nos ha dado autoridad a cada uno de nosotros. El Señor ha dado autoridad a nuestra vida porque la palabra que el Señor nos da tiene poder y tiene peso en nosotros. Y cuando nosotros le decimos a la adversidad y declaramos la palabra, no nuestra palabra, sino la palabra de Dios, entonces hay efecto en nuestras vidas. Entonces en ese momento el Señor le dijo, dile a mi pueblo que marche. Y ellos marcharon en ese momento. Cuando fueron a ver la tierra prometida, había una ranita sorda y otra ranita que escuchaba. No sé, hay gigantes. Ahí no vamos a poder conquistar esa ciudad. Pero dijo, sí, hay gigantes. Pero nosotros somos más poderosos. El que está con nosotros es más poderoso que el que está con ellos. Entonces, cuando nosotros tomamos esta palabra, no se aflige, hermano, cuando usted tenga prueba.
No se aflija cuando venga una situación. Alégrese. La mano poderosa de Dios va a estar ahí con cada uno de ustedes. Cuando venga la adversidad, dice, tengan por sumo gozo. ¿Cómo voy a gozarme yo en la enfermedad y esté con calentura y esté tiritando? En ese momento yo me voy a gozar porque mi sanador por excelencia es Cristo Jesús. Amén. Entonces cuando nosotros tomamos eso y la hacemos nuestra, entonces vamos a ser poderosos en el Señor. Estamos en tiempos difíciles, hermanos. En cualquier momento viene Cristo y dice su palabra. Ojalá, espero, dice el Señor, que vuestra huida no sea ni en día de reposo ni en invierno. En invierno todo el mundo está acostado. No hay ninguna actividad. ¿Se imaginan que venga el Señor y esté en la iglesia fría, un témpano de hielo? Y ven en ese momento, el Señor dice, espero que cuando venga el Señor, no estemos ni en día de reposo ni en invierno. ¿Qué es el reposo? Cuando nosotros estamos descansando. Hoy es domingo, no hay que hacer ninguna actividad. Y tomemos eso por un tiempo y pum, venga el Señor. ¿Se imaginan ustedes? Que venga el Señor hoy y hoy en este momento esté frío. Hoy en este momento tu fuerza se han flaqueado. Hoy en este momento no tenga ánimo. Pero el Señor, dice el Señor, tened ánimo, confiad, yo he vencido al mundo. Cuando dice el Señor, confía, yo he vencido al mundo, yo he vencido la adversidad. Amén. Entonces el Señor nos manda a que nosotros podamos resistir. Busquemos Filipenses capítulo 4 versículo 12. Bueno, ya. Filipenses dice lo que les estaba diciendo. Pablo hablando, dice, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El cristiano debe estar aprendido y enseñado. Nosotros hemos aprendido que en la necesidad Dios está con nosotros. Hemos aprendido que en la abundancia también está con nosotros el Señor. Hemos aprendido que en situaciones Dios está con nosotros y en cosas buenas también Dios está con nosotros. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Démosle palmas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Espero, hermanos, que esta palabra haya sido de bendición. Sigamos adelante, sigámonos esforzándonos, que no descaigan vuestras manos, porque hay recompensa para vuestra obra. Dios les bendiga, amados hermanos.